Esta semana el protagonista de nuestra sección más popular, las genialidades memorables, se llama Jacobo Zuma, es el presidente de Sudáfrica. Vimos al presidente Zuma en los funerales de Nelson Mandela y no fue un buen momento para él. Cuando entró al estadio había una multitud reunida honrando la memoria de Nelson Mandela y en cuanto vieron a Zuma el estadio entero se levantó pero para abuchearlo. ¿Y por qué esa protesta? Bueno, por muchas razones, pero tal vez la más importante es que Zuma representa exactamente lo contrario de lo que simbolizaba Nelson Mandela. Oigan. Lo siento, pero nosotros tenemos aquí más derechos porque somos mayoría y ustedes tienen menos derechos porque son minoría. Así funciona la democracia. Miren esta otra afirmación del presidente. La gente hoy cree que ser soltera está bien. No es así. Quedarse soltera está muy mal. Tienes que tener hijos. Los niños son importantes para una mujer porque le dan un entrenamiento adicional, cómo ser madre. Solo las mujeres con hijos son verdaderas mujeres. Cada vez que Zuma habla, sus asesores tiemblan. Miren. Las bodas del mismo sexo son una desgracia para la nación y para Dios. Cuando yo era joven, al primer homosexual que se me acercaba lo derribaba de un puñetazo. Tristemente, hay que reconocer que los sucesores de Nelson Mandela no han estado a la altura de este gran líder. Cuando Nelson Mandela terminó su periodo y hubo una elección, la ganó Thabo Mbeki, un miembro de su partido. Como presidente, Mbeki, entre muchas cosas, negó la evidencia científica sobre el SIDA. Decía que era puro racismo. Mbeki frenó el reparto de medicamentos retrovirales y las campañas de prevención para luchar contra el SIDA. En su lugar, recomendaba comer ajo y remolacha. Durante los casi 10 años que estuvo en la presidencia, murieron de SIDA 1,5 millones de personas y se contagiaron otro 1 millón más. Esta fue la muy triste genialidad de esta semana. Si encuentra alguna tontería memorable que haya hecho o dicho algún político o algún personaje importante, por favor mándemela a la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o a mi cuenta de Twitter personal @MoisésNaim. La comunidad científica ha constatado la existencia del cambio climático. El debate ya no existe. La gran mayoría de los científicos están de acuerdo que la actividad humana está contribuyendo al calentamiento global. Y también hemos constatado la completa inutilidad de las cumbres mundiales que periódicamente se celebran para buscar formas en que los países puedan conjuntamente trabajar para combatir el cambio climático. Entonces, ¿qué sentido tienen estas muy publicitadas y muy costosas cumbres mundiales? ¿No existirán alternativas más eficaces para abordar el problema? Mark Donaldson, el productor de Efecto Naim, ha trabajado con la revista America's Quarterly para producir el siguiente informe. Miren. Los acuerdos internacionales han evitado que la humanidad se autodestruya. Algunos tratados han suprimido miles de armas nucleares y la mayoría de los países han prometido no fabricarlas. Otros han puesto bajo control las armas biológicas que podrían provocar plagas asesinas. Pero en los últimos tiempos la principal amenaza para el planeta no procede de una bomba o de un brote epidémico, sino de los efectos lentos y catastróficos del cambio climático. Y los grandes tratados internacionales, que han sido efectivos en el pasado, no han funcionado. El Protocolo de Kioto, firmado en 1997, fue el primer esfuerzo global para frenar el calentamiento global. Sin embargo, Estados Unidos nunca lo ratificó. El protocolo solo fijaba límites para las emisiones de carbono en los países desarrollados. Esto reducía su capacidad competitiva frente a países emergentes, sobre todo China. Aunque todos los países dicen querer enfrentar el cambio climático, sus propios intereses económicos se atraviesan en el camino. Problemas como la proliferación nuclear, la guerra química, ese tipo de acuerdos son parte del interés nacional y esos son los acuerdos que funcionan. En este tipo de acuerdo no está claro que todos los países tengan el mismo interés nacional. No veo cómo podría funcionar. Doha, la capital de Qatar, sede de la gran conferencia sobre el medio ambiente en 2012, ilustra perfectamente el problema. La enorme riqueza de ese emirato del Golfo Pérsico procede del petróleo, el aire acondicionado y la desalinización del agua, que hacen posible la vida en el duro desierto de Qatar, producen las emisiones de carbono per cápita más altas del mundo.
3 veces más altas que las de Estados Unidos. Si todos en el planeta viviéramos como una persona promedio en Qatar, el mundo necesitaría 5 veces más recursos naturales de los que ya tiene. Sin embargo, a pesar de su riqueza, Qatar es considerado un país en desarrollo, así que no tiene que cumplir con todos los requisitos que imponen los acuerdos. La manera en la que el mundo ha abordado el problema del cambio climático hasta ahora no ha funcionado. Es hora de que los políticos exploren nuevas alternativas y tal vez hay que olvidarse de la grandiosidad de las cumbres aparatosas para ir a la pequeña escala. Mientras en los últimos 20 años la acción principal ha sido en las ciudades, el mayor Bloomberg, el ex alcalde de Nueva York, ha formado el C40, que es una red de alcaldes que están convocándose para dirigirse sobre el cambio climático. Y eso es muy importante por 2 razones. Primero, porque la mayoría de la población latinoamericana vive en las ciudades. 80% de la población en esta región vive en lugares urbanos. Pero también esos son los sectores y las localidades que más se siente el impacto del cambio climático. Pero por sí solas las buenas políticas no serán suficientes. Dado que llegar a acuerdos políticos efectivos resulta poco probable, las soluciones tecnológicas serán clave para resolver el problema del cambio climático a largo plazo. Yo creo que la tecnología nos ha metido en este lío y la tecnología va a tener que sacarnos. La energía limpia tiene que ser mucho más barata y tiene que ser más práctica. Ya lo estamos logrando. Por ejemplo, en Alemania, la energía solar ya compite con otras fuentes de energía. Es en parte gracias a políticas del gobierno, pero mucho se debe al desarrollo tecnológico. Cada vez más, alemanes están instalando paneles solares en sus hogares. Y no lo hacen porque quieran salvar el mundo, sino porque a largo plazo les ahorrará dinero. El gobierno alemán promueve desde hace una década la energía limpia con grandes subsidios. Y la energía limpia sigue creciendo en Estados Unidos, que permanece como uno de los principales emisores de carbono en el planeta. En el primer mandato del presidente Obama, duplicó la producción de electricidad de fuentes renovables como el viento y el sol. Se ha planteado volver a duplicar esa producción en el 2020 y creo que eso es realizable, especialmente en cooperación con otros países, si todos están empujando en la misma dirección. La energía solar es solo una de las muchas opciones que pueden reducir considerablemente las emisiones. El apoyo del gobierno a la investigación científica y a los subsidios para energía limpia han dado resultados y para ello no son necesarios acuerdos internacionales ni renunciar a la competitividad económica. A pesar de todo, las cumbres climáticas pueden ser muy útiles. Las citas mundiales son una oportunidad para que los científicos hagan contactos y compartan su trabajo. Este tipo de colaboración global será clave para superar los problemas tecnológicos de la energía limpia. Y la presencia de los medios de comunicación en las cumbres ayuda a mantener viva esta preocupación en el debate público. Y hoy cerramos con buenas noticias. Tal vez les resulte difícil de creer, pero a pesar de la violencia, la pobreza, la crisis económica, etc., resulta que estamos en uno de los mejores momentos que ha conocido la humanidad en toda la historia. Los avances científicos y tecnológicos, los cambios políticos, mayor libertad en el mundo, mayor prosperidad económica para todos, mejoras sociales en muchos países están mejorando aceleradamente la calidad de vida de millones de personas. No es propaganda, no es fantasía, es la realidad comprobada con datos objetivos. Miren esto. Es cierto que el número de pobres sigue siendo demasiado alto, pero millones de personas han salido de la pobreza y ascendido a la clase media. La esperanza de vida ha aumentado en todo el planeta. En 1950, una persona nacida en un país pobre vivía en promedio 46 años. Hoy alcanza los 70. Hace 40 años, 4 de 10 personas no sabían leer ni escribir. Hoy son 2 de cada 10 y la cifra sigue mejorando. En 1990, solo el 76% de la población mundial tenía acceso a agua potable. Hoy es el 89%. En apenas 20 años, 2.000 millones de personas han podido obtener un servicio tan vital. En 1988, todos los países de África registraban casos de polio, la parálisis infantil. El inicio de campañas masivas de vacunación permitió que en 2012 todo el continente, excepto Nigeria, hubiera erradicado esta terrible enfermedad contagiosa. Los avances también son políticos. En el mundo hay cada vez menos golpes de Estado.
Las democracias han venido ganando terreno mientras que las autocracias pierden fuerza. Finalmente, el número de víctimas de guerra también ha venido disminuyendo. La guerra ha dejado de ser la forma habitual de resolver los conflictos. Y así son, estadísticas que nos dejan con una sonrisa, o al menos con la esperanza de que las cosas pueden ir mejor. Sigamos optimistas. Y hasta aquí el programa de hoy. Los espero la semana entrante.